peronismo, al ser un club de gobernadores, decide históricamente cuál va a ser el candidato presidencial que mejor los va a representar. Eso lo hicieron cuando fue en el 93 la reelección de Menem, hasta que no se hizo la elección del 93, donde perdió Schiaretti en Córdoba, que era el hombre de Cavallo, y Cavallo parecía el candidato del establishment. Hasta ese momento los gobernadores estuvieron expectantes. Terminó esa elección y a la semana estaba reunido Menem con Alfonsín. Pero me parecen demasiado alineados, ¿no? Ninguno saca, hay tanto cuidado, tanto miedo. No, yo creo que, mira, no sé si es miedo, en mi opinión. Yo creo que el gobernador, como el intendente del Distrito Grande, es donde reside verdaderamente la democracia. Son jefes territoriales, viven del voto del distrito, están en contacto directo con la gente. Y creo que el poder se arma hacia arriba. Cuando ellos advierten que un candidato presidencial no les va a dar el triunfo, dispersan sus fuerzas y esperan. Se lo hicieron a Duhalde en el 99, se lo hicieron a Menem en el 2003. ¿Y el momento bisagra para Cristina cuál será, te parece? Y si todo sigue como la política te pasa a vos y a mí, que uno mira la película pero en el fotograma. Si fuera hoy yo diría que va a ser la elección legislativa. Más aún, puede ser antes de la elección legislativa. Claro, te iba a decir, porque en realidad se está precipitando demasiado, ¿no? Hay muchos tiempos que se aceleran. La impresión mía es que ellos van a buscar que Cristina está obligada a hablar de reelección, como le pasó a Menem, no tanto porque la desee, que lo debe desear como cualquier presidente seguir en el cargo, sino porque si ella no tiene un proyecto de futuro, que prometa futuro, va a perder adhesiones, ¿no? Va a ir perdiendo adhesiones, va a ir buscando, va a haber una corrida política hacia otros sectores, y eso le va a ir debilitando la fuerza que tiene y le va a ir complicando la gestión. Y eso es una desgracia de estos sistemas como tenemos en la Argentina, totalmente allanados, chatados, horizontalizados, donde no hay partidos, donde se identifica la autoridad partidaria con la autoridad de gobierno. Entonces es muy difícil que le quede un resto afuera para que la sostengas. Eso es autosustentable y cuando vas perdiendo espacio, pero es una desgracia de ella y de todos los presidentes. A Menem le pasó lo mismo. El otro día me causaba gracia, o no tanta en realidad, cuando se reunió el Consejo del PJ bonaerense, sí, para decidir cómo ocupaban la vacante que dejó Moyano. Digo, un año después, o sea, hubo un año que directamente no se reunió. Ya este tipo de cosas que uno toma como normales, en política, vos lo sabés mejor que yo, es tremendo, te da la real dimensión de lo paralizado que están las estructuras. No tienen actividad hace muchos años. Para mí el último acto de legitimidad partidaria es una anécdota casi olvidada. Es en el 2001, cuando Rafael Pascual, diputado de la capital, era presidente de la Cámara de Diputados y el Partido Radical le negó la reelección como diputado y pasó del puesto más importante en el Congreso, que es la Cámara de Diputados, donde se firman los billetes, se fue a la casa. O sea, el partido en ese momento no supo ni preservar a la autoridad máxima de la Cámara de Diputados. Y lo hizo por cumplir un prurito partidario. Yo creo que ese retrato para mí fue el último de la actividad partidaria. Desde entonces entramos en un achatamiento de la vida partidaria y hoy día no existe. Igual, o sea, que esperen un año por Moyano. Puede estar 2 años porque el partido no funciona. No, pero te da la magnitud del tiempo que pasa, pero lo que te iba a decir de todas formas es que ya a esta altura creo que a ningún político le conviene una estructura partidaria fuerte, ¿no? Creo que todo se decide en forma a dedo, sin participación alguna de la gente. ¿Pero vos crees que no les conviene o no pueden? Y son las dos cosas. Yo creo que no son pueden. Las dos cosas. Yo creo que no pueden. Yo creo que los partidos políticos son estructuras que nunca se renovaron. Si uno hace la arqueología de los padrones, la base de esos padrones, aunque se han perfeccionado, se han refinado, siguen siendo los padrones que hizo Trócoli en el año 83. que se armaron unos padrones, viste, que no sabemos con cuántos muertos y cuántos. Y luego se ha ido depurando, Pero el otro día me contaba Gullo, por ejemplo, ellos presumen de haber afiliado el Frente para la Victoria en la capital 20.000 personas. Y yo digo, la verdad que es un número, equivale a 5 partidos, porque hay partidos que no tienen más que... Claro. Y él mismo confesaba que en realidad son anotados,
mucho menor de edad, mucho tipo entre 16 y 18 que no pueden afiliarse, mucho extranjero. Es decir, hay casi una ficción de la participación, pero no es real. Bueno, hay más esfuerzo en las redes sociales, quizás, en buscar la participación de la gente. Bueno, en redes sociales que en a mí me parece que la afiliación tradicional, ¿no? Pero es víctima de eso. Es decir, hay formas de acción y de representación más legítimas y más eficaces que la de los partidos. No sé si es más legítima, es distinta. Igual también hay un fenómeno casi de mesianismo, te diría. Yo lo veo, por ejemplo, en el sindicalismo, que es algo que cubro cotidianamente. Pero digo, la actitud de una Cristina Kirchner, que puedo entender el sentido en que lo dice, pero jactándose de que ella tiene una interlocución directa con los trabajadores y por lo tanto, en el fondo, no necesita la interlocución habitual que tienen los sindicatos o las entidades como la CGT para llegar a los trabajadores. Puedo entender el sentido político de esto, pero en el fondo me parece terrible también, ¿no? Porque tampoco hay una malla de contención. Me parece que lo que tradicionalmente ha sucedido, no solamente en la Argentina, sino en cualquier país, que este cuerpo dirigencial, más allá de que sea mucho o poco representativo, contiene, conduce, traslada inquietudes, y en este sentido, que busque esta interlocución directa me parece en cierto sentido preocupante, ¿no? Y coincido con la observación y con lo que estás describiendo. Es la búsqueda de una intermediación directa con la gente sin los cuerpos orgánicos, digamos, sin los mecanismos de representación indirecta, que son los que hacen la base republicana, los congresos, etc. Pero a mí me parece que el peronismo lo hace en parte porque tiene una componente autoritaria y el autoritarismo cree mucho en la relación entre el líder y la muchedumbre. Ese es un principio, pero yo creo que al lado de eso funciona, y quizá con más importancia, que las estructuras de la sociedad han sido superadas por la marea social. Entonces, muchas veces esas estructuras que están en los estatutos, en las leyes, en los reglamentos, son ineficaces. Y la sociedad los líderes buscan nuevas formas de apoyo popular y la gente busca formas de encontrar una conducción sin necesidad de pasar por el peaje del partido, por el peaje del sindicato, por el peaje del bueno, en una época los que peinamos canas, bueno, vos peinas, yo no peino nada a esta altura. Yo peino canas. Bueno, yo no, por eso. Pero digo, los que tenemos algunos años más, la política era esta cuestión casi romántica a partir de los cuales los dirigentes podían inspirar a la sociedad con sus ideas, sus propuestas, y ahora en realidad lo que vemos que es muy dramático en cierta forma, es como, por supuesto lo vimos con los cacerolazos últimos, cómo los políticos reaccionan, en la oposición no estoy hablando, a partir de un hecho ya consumado por la gente, o sea, a partir de algo generado, no por ninguna estructura, como fue el fenómeno de los cacerolazos, sobre todo el primero, cómo eso genera una reacción de la clase dirigente, en este caso opositora, decir, bueno, tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos que juntarnos y tomar la iniciativa. Como la política siempre fue al revés, fue esta cosa medio, no siempre heroica, pero sí más quimérica o más romántica, de gente que se ponía a trabajar y a producir ideas o tratar de llevar adelante un proyecto de país, y la gente adhería y trataba de sumarse para participar. Y ahora es al revés, ¿no? Son los políticos los que copian a la gente o siguen a la gente. Bueno, que no sé si es bueno. Yo creo que creo que es bueno que el político represente a la gente. Ahora, creo que el caudillismo, la Argentina, el sistema es muy caudillista. Es decir, no sé si se ha perdido esa cosa del liderazgo que vos estás diciendo. Tenemos movimientos que dependen de caudillos. El macrismo es un movimiento caudillista. El mismo peronismo elige un jefe como eligió a Perón en su momento, elige a Menem, elige a Kirchner. Pero ¿quién da la vida por Macri hoy? ¿Quién da la vida por Macri? Como daban por Perón o por algún dirigente carismático. Aún por Alfonsín. Y hay que ver qué pide cada cual. Es decir, está bien, pero los partidos, salvo el peronismo, no piden la vida de nadie. Ningún político debería pedir la vida de nadie. Ahora yo creo que el caudillismo sigue existiendo, y creo que la sociedad, superando las estructuras, es un fenómeno no solo argentino, sino internacional, es un fenómeno de la política contemporánea. Creo que hay que entenderlo, leerlo, y es la gran dificultad que tiene la política tradicional para moverse. Fíjate, hay dos ejemplos, a mí el más claro es el de los países del Medio Oriente. ¿Quién iba a pensar que esas dictaduras de Medio Oriente, como la de Irak, bueno,
Irak fue una invasión, pero imaginá vos lo que está pasando en Siria, lo que pasó en Egipto, lo que pasó en Libia. Uno nunca pensaría que eso fuera a ocurrir. Y ocurrió porque hay una marea social que rebasa las estructuras, las convierte en ineficaces. Y creo que la política va a tener que ir a avanzar hacia adelante, porque no hay pasado al cual volver, sino hay que ir a pensar eso y a buscar una solución. Para mí el fenómeno del piqueterismo, por ejemplo, el fenómeno del piqueterismo en la Argentina, que es como todo lo que pasa en la Argentina, adelanta fenómenos de otros lados, lo representa muy claramente. ¿El piquetero quién es? El piquetero es un tipo, un dirigente barrial, vecinal, que supera al intendente, supera al cura, supera al policía, supera al líder de la droga, al dealer de la droga, y se convierte en un representante natural de un conglomerado social que ve en él lo que no ven los demás, porque los demás no satisfacen lo que piden. Bueno, está en contacto con la gente también, ¿no? Está en contacto directo, consigue, gestiona. Ahora, los partidos nunca terminaron de construirse en la Argentina. Creo que los partidos, tampoco si uno mira el siglo XX, ¿cuántos años de democracia republicana hubo? Hubo muy pocos años. Porque no te decíamos, escribíamos, a vos te va a pasar lo mismo, que Menem era el primer presidente en la historia que le entregaba la banda a un presidente electo que hubiera terminado el mandato de otro partido. Es cierto, es cierto. Desde 1916. Sí, es tremendo. Entonces, porque no encontrás ningún presidente que le entregue a un adversario de otro partido que haya terminado su mandato ordenadamente la banda presidencial, y pasó en 150 años de historia política.